Hola, hola, bienvenidos al canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme. Hoy vamos a tejer este lindo chal que, como pueden ver, ese es el tamaño original. Pero nosotros vamos a tejer una muestra a escala porque con esto es suficiente para que conozcan cómo hacerlo en el tamaño que deseen, con el hilo que deseen, con el tamaño de crochet que deseen. Aquí tendrán las técnicas fundamentales. Para tejer este proyecto vamos a necesitar cualquier tipo de hilo. Eso depende de la temporada para el que quieran trabajar. Yo voy a hacerlo con un hilo 100% acrílico, que es muy ligero porque la idea es hacer un accesorio. Este hilo tiene un grosor de 1.5 milímetros. También vamos a necesitar marcadores de punto, cinta métrica, nuestra aguja de crochet 3.5 y un número menor para esconder las hebras con más facilidad, y nuestras tijeras. Vamos a trabajar puntos altos dobles de una lazada. Es muy importante, antes de comenzar a tejerlo, comprender la estructura del diseño. Aquí vamos a tejer por columnas, comenzando por este vértice, que es el único granny que vamos a trabajar completo. El resto lo vamos a hacer hasta la segunda vuelta, para que esta tercera sirva para unir los siguientes. De modo que trabajaremos una primera columna, un granny completo, y comenzaremos a unir. Luego vamos a la segunda columna y uniremos con este. Luego el siguiente lo uniremos con la última vuelta a este y a este, y así sucesivamente. ¿Cómo determinar el tamaño de la pieza? Es muy sencillo. Cada granny es un cuadrito, por tanto ustedes tejen uno de muestra y esta medida será la que formará el largo o el ancho de la parte superior del chal. En este caso yo necesité 36 grannies completos y 9 medios grannies. Este chal mide 1,50 m por su lado más largo, y en el centro, que va hacia el vértice, mide 63 centímetros. Lo pueden hacer pequeño, tipo pañoleta, lo pueden hacer grande, tipo chal, lo pueden hacer mediano, tipo accesorio. Este chal pesa 110 gramos. Como les dije, es un hilo muy ligero. Aparte de ver cómo vamos a construir, a tejer un gran square que quede de la manera perfecta, que no tenga hebras sobrantes y que sus lados queden parejos, vamos a ver una forma de tejer el medio granny de forma tal que el borde superior quede recto y no ocurra esto. Vamos a comenzar tejiendo el granny inicial, que se teje completa, sus 3 vueltas. Dejamos una hebra suficiente como para poder realizar el siguiente paso, que es 1 y 2 vueltas en nuestro dedo, suave, para que el crochet pueda desplazarse de una forma cómoda. Tiramos de este anillito y tomamos la hebra que viene del ovillo. Esa no la contamos como cadena ni como nada. Vamos a trabajar puntos altos dobles, por tanto hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos lazada, introducimos en el centro del anillo, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Aquí tenemos, contando las cadenas de subida, el segundo punto alto doble de una lazada. Marcamos ese punto, que será donde uniremos el final de la vuelta. Vamos al tercer punto, que sería el que conformaría ya definitivamente el primer grupo. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y continuamos tejiendo puntos altos dobles de una lazada hasta tener 4 grupos separados por 2 cadenas. Ya tengo mis 4 grupos de 3 puntos altos dobles de una lazada separados por 2 cadenas. Ya realicé mis últimas 2 cadenas
voy a ajustar el centro del anillo. Tiro de esta hebra para ver cuál se desplaza. Es esta. Tomo esta y tiro de ella. Esta es una forma de garantizar que el aro mágico cierre correctamente. Ahora dejo esta lazada así, vengo donde está el marcador, introduzco de revés a derecho, tomo la lazada, voy hacia el revés y tomo el hilo con el que hice el aro mágico y tiro de él. Ahora lo que hacemos es tirar de ambas hebras para dejar ajustada esa esquina. Puedo recortar el hilo de forma tal que quede suficiente para hacer un nudo. Aquí vamos a hacer un nudo de 2 pasadas, sin apretar mucho, pero tampoco dejándolo muy suelto. Estas hebras se dejan así. Tomo el nuevo color, lo ubico debajo del crochet. Hago 2 lazadas y voy a una de las esquinas donde no esté el remate de la vuelta anterior. Vamos a introducirlo, sacamos y sujetamos esta hebra suavemente con el dedo. Sacamos una, sacamos 2 y sacamos 2. Un falso punto alto doble. Aquí voy a realizar 3. 2. Aquí vamos a ubicar el marcador al terminar el segundo punto. Y 3. El grupo restante lo vamos a hacer para cerrar la vuelta. Aquí vamos a tejer una cadena. Las 2 cadenas de separación solo se tejerán en las esquinas. Paso a la esquina, ubicando las hebras, una hacia un lado y otra hacia otro, para que quede debajo de los puntos que voy a tejer. Y aquí sí realizaré 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. 2 y 3. 2 cadenas. Y otro grupo de 3 puntos altos dobles. Llegué a la esquina donde inicié, hice el grupo que faltaba de 3 puntos altos más 2 cadenas. Ahora vamos a retirar el marcador. Vamos a sacar la hebra que quedó del punto alto doble falso. Y aquí vamos a introducir el crochet igual que la vuelta anterior y vamos a tomar esa hebra y la pasamos por esta lazada. De esta forma ya podemos hacer el nudo y rematar. Aquí vemos cómo quedaron las hebras de la vuelta anterior. Ya podemos proceder a cortarlas y quedan ocultas sin necesidad de estar escondiendo hebras al final del tejido. Siempre hay que esconder, pero de esta forma quedan menos. Y así voy a trabajar las 3 vueltas. Voy a tejer las combinaciones que desee y el número de granes que desee para mi proyecto solamente hasta la segunda vuelta para poder proceder a unirlos con la última vuelta. Ya realicé los cuadritos con las 2 vueltas solamente del tamaño que lo voy a hacer. Si giramos va a quedar un triángulo pequeño que lo voy a hacer a escala porque ustedes solamente variarán la cantidad de cuadros que harán en la primera columna para lograr el tamaño deseado. Vamos a comenzar por cualquiera de los orificios laterales, nunca por las esquinas. Vamos a realizarlo de la misma forma que hicimos en las vueltas del gran completo. Hacemos una falsa doble vareta o doble punto alto, sacamos uno, sujetamos levemente ese hilo, sacamos 2 y sacamos 2. Aquí corresponde hacer un grupo de 3 puntos altos dobles. Ya vamos a tejer el tercero, una cadena. Vamos a realizar la mitad de la esquina.
serían 3 puntos altos dobles, 2, 3, una cadena. Ahora enfrentamos el que estamos tejiendo, el revés, con el revés del que ya está terminado. Y vamos a una de las esquinas, preferentemente que no tenga nudos. Regresamos al granny que estamos terminando y completamos el segundo punto que conforma su esquina. Y ya vamos por el tercero, donde hacemos una cadena. Tradicionalmente vamos a hacer un punto bajo en la cadena de separación del granny terminado. Tomamos lazadas, regresamos a nuestro granny para terminar y hacemos los 3 puntos altos dobles que corresponden a ese orificio. Ahora vamos al orificio, la cadena de separación del otro granny, y retomamos el tejido de nuestro granny que estamos uniendo. Ya vamos al tercer punto que conforma esa esquina. Una cadena. Vamos a la esquina del granny terminado, un punto bajo. Aquí no vamos a hacer cadena. Vamos a pasar directamente a terminar esa esquina, porque si hacemos una cadena no nos va a quedar parejo ambos lados. Si aquí hacemos una cadena, este lado nos quedará más largo que este, porque al hacer este punto se forma el espacio de una cadena. Una cadena y continuamos tejiendo nuestro granny normalmente como tejimos el primero, terminando su tercera y última vuelta, realizando en los laterales 3 puntos, una cadena, en las esquinas 2 grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas, y así hasta llegar y unir en este lugar donde iniciamos, como ya les mostré en el resto del tejido. Ya uní estos 3. Ahora tocaría unir este a este, de la misma forma que unimos este a este y este a este. Ahora, cuando toque el segundo, vamos a tener que unir por este lateral y por este lateral. Una vez que comencé a tejer por un lateral y tengo uno de los grupos de la esquina, procedo a unirlo a esta parte. Ubico revés con revés y voy y tomo el punto bajo que se formó con la unión. Y realizo mi punto bajo. Regreso a mi granny y completo la esquina con los 3 puntos altos dobles que faltan. 2 y 3. Y voy al espacio siguiente con punto bajo. Y así continuaríamos trabajando igual que estas uniones. Y aquí ven cómo queda. Ya cuando se une el otro aquí, el tejido se va acomodando porque ya tendría un cuadro más que ejerce tensión sobre esta parte. Ahora toca unir este a este y a este por estos 2 laterales de la parte que ya hemos terminado. Voy a comenzar por este lateral a tejer esa última vuelta. Ya realicé la mitad de la esquina más una cadena. Voy a poner el tejido terminado por el revés para hacer coincidir los revés de la pieza. Voy a este punto, al bajo con el que unimos el grano. Regreso y tejo el grupo que me falta de esa esquina. 1,
2 y 3. Quiero que vayan viendo. Miren. Esa es la forma en que va quedando. Ya está unido, ahora venimos de este extremo hacia este. Regresamos a la posición de revés con revés. Ya terminé la esquina, voy al siguiente orificio, punto bajo. Regreso al granny que estoy tejiendo y realizo mis 3 puntos altos dobles. 2 y 3. Voy al espacio del granny al que estoy uniendo, punto bajo. Toco una esquina, realizamos la mitad. Ahora realizo una cadena. Voy a la unión, puede ser que lo pongan desde aquí o desde aquí, no importa. Yo lo voy a poner desde aquí. Un punto bajo. Regreso a la esquina y la termino con los 3 puntos altos dobles que faltan. 2 y 3. Al espacio del granny, punto bajo. Y así vamos a continuar tejiendo hasta unir esta parte tal como lo hicimos en el resto y continuar tejiendo y unir donde comenzamos el tejido. Miren cómo va quedando. Si te va gustando el video, tómate un minutico para regalarme un me gusta, comentar, compartir. Eso te lo voy a agradecer infinitamente porque eso ayuda muchísimo a mi trabajo para poder continuar creando. Bueno, aquí ya estamos llegando a la última esquina, donde corresponden 2 grupos separados por 2 cadenas, una cadena y unir al grupo donde comenzamos, como ya les enseñé. Ya terminé la secuencia de este tamaño a escala más pequeña. Ustedes podrán hacer la cantidad que deseen y continuar con esta secuencia hasta llegar a un solito grano. Una vez que giramos, pues nos queda el triángulo, la forma del chal, que faltaría poner los medios granny en estas estructuras vacías que han quedado de la unión. Mostrándoles el chal terminado, no solamente van los medios granny en las estructuras vacías que quedaron, sino sobre el último granny de la primera columna para formar esta punta que está aquí. O sea, aquí en lo que tejimos vamos a poner aquí, aquí y aquí. Y también en el otro extremo, porque si no, no se forma esta esquina. Vamos a comenzar igual que el resto de los granos. Una hebra, acomodará el hilo a nuestra comodidad. Giramos 2 veces suavemente sobre nuestro dedo. Tiramos del hilo que viene del ovillo. Lo aseguramos. Y ahora vamos a tejer. Como vamos a trabajar con puntos altos dobles, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, que sería una cadena de separación. Para ilustrarlo mejor, vamos a marcar la tercera. Ahora, a partir de aquí, comenzaré a tejer el medio granny, que en este caso, si tiene 4 esquinas, serían una sola esquina, porque es esta parte de aquí. Vamos a tejer el primer grupo. 1, 2 y 3. 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos dobles. 1,
2 y 3. Una cadena. Y ahora vamos a terminar con un punto alto doble. Sacamos 1, 2 y 3. Este sería el equivalente a las 3 cadenas que hicimos aquí. Igual que hicimos con el granny, tiramos del hilo, buscamos la que se desplaza, tiramos de ella y luego de la hebra. Ahora tenemos que hacer una cadena, cortar el hilo y rematar. ¿Por qué razón? Porque todas las vueltas deben quedar por el derecho, porque los grannies están tejidos todas las vueltas por el derecho. Una vez que tengo el nuevo color, retiro el marcador que ubiqué en la tercera cadena cuando inicié el tejido y aquí voy a pasar ese hilo. Voy a sujetar la hebra corta y voy a trabajar igual. 1, 2, 3 y 4. Para más comodidad, marquen la tercera. Ya luego se familiarizan y no necesitan hacerlo. Ahora, en la cadena de separación que tejimos, vamos a hacer el primer grupo. Vamos a tomar esta hebra y vamos a ir escondiéndola. Vamos a hacer nuestro primer grupo. 1, 2 y 3. Una cadena y vamos a trabajar como en la esquina de todos los grannies. Ya realicé la esquina más una cadena. Tomo hebra y aquí, en esta cadena de separación, voy a hacer el último grupo de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Una cadena de separación, tomo hilo y voy a ubicarme aquí en este punto, donde debajo del remate. Voy a dejar el hilo del remate fuera y realizo un último punto alto doble y remato. Para formar la esquina pueden darse cuenta que solamente vamos a unir por este lado. Aquí pueden apreciarlo mejor. Miren que está unido solamente por este lado, mientras que el resto sí va unido por los dos laterales. Elegí el color que voy a trabajar. Voy a pasar el hilo. Voy a dejar una hebra un poquito larga porque esa parte hay que esconderla muy bien. 1, 2, 3. Ahora voy a esta unión. Recuerden, revés con revés. Realizo un punto bajo. Voy a la cadena de separación. Y ahora es que voy a realizar mi grupo de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. El espacio, punto bajo. Tomo hebra, vengo al lateral y hago los 3 puntos que corresponden en ese orificio. Voy al espacio, punto bajo. Voy al centro, la mitad de la esquina, que son 3 puntos. En este caso, puntos altos dobles. Ustedes, dependiendo del hilo que utilicen, pueden hacer punto alto doble, lo que deseen. Una cadena, punto bajo. Ahora voy a continuar terminando mi grano. La esquina que falta, porque ya terminé con la unión que necesito. Y hago mis 3 puntos altos dobles.
Al terminar, igualmente vamos a hacer 3 puntos en la cadena de separación, una cadena y el último punto con el que subimos en la vuelta anterior. Y ahora vamos a unir aquí. Como pueden apreciar, en esta oportunidad tenemos que unir estos dos laterales. Vamos a comenzar retirando el marcador de la segunda vuelta de ese triángulo. 1, 2, 3, aquí. Introducimos el crochet, sacamos el hilo, realizamos 1, 2 y 3. Y aquí, revés con revés, vamos a hacer el punto bajo. Tomamos hilo y en la cadena de separación vamos a hacer nuestro primer grupo. 1, 2 y 3. Vamos al espacio, punto bajo. Tomamos hilo, vamos al siguiente espacio del granny que estamos terminando y hacemos el grupo de 3 puntos altos dobles. Vamos al granny al que estamos uniendo, punto bajo. Llegamos a la esquina. Hacemos un grupo que son los 3 puntos, 1, 2 y 3. Una cadena y tocaría unir en este ángulo donde están ya 2 uniones. Vamos a buscar esta, donde está pegado esta esquina. Ahí, con calma la buscamos, pasamos nuestro hilo y punto bajo. Y terminamos la esquina, porque nos falta un grupo de 3 puntos para completarla. Vamos al espacio, aquí, punto bajo. Y ya así va quedando unido ese ángulo. Tocaría terminar como ya les mostré en esta parte. Ya hice el grupo que corresponde en la cadena de separación, más una cadena. Ahora voy a tomar la lazada, voy a introducir en el punto que está debajo del remate. Hago 1, 2, 3, mi último punto, y con este voy a unir no aquí, sino aquí. Aquí paso un punto bajo, una cadena, corto el hilo y remato. El remate vamos a observarlo bien, que quede en el centro y bien rematado. El trabajo del escondido de hebras es bastante tedioso. Les recomiendo que no dejen las hebras tan cortas. Les voy a dar un pequeño tip. Siempre traten de llevar el hilo a su color, digamos. Este lo traen hacia acá y este acá. Ubicarlos en el centro. Y ahí rematar. Luego lo pasan. Nunca hacer un nudo y que quede hacia afuera, porque al final termina haciendo flecos y con mal acabado. Cada uno tiene su manera de esconderlo, con su aguja lanera, con su aguja de crochet más pequeño, como deseen. Y así queda finalmente esta muestra a escala del chal realizado con grannies. Solo faltaría ponerle los flecos. Para ello se cortan hebras de cada uno de los colores al tamaño deseado. En el chal original, la dimensión de estos flecos la saqué en una cajita de CD, envolví el hilo y los corté de ese tamaño. Este, como es más pequeñito, utilicé un cartoncito de un tamaño adecuado. Voy a colocar flecos en cada uno de los orificios y en las uniones. Tomé una hebra de cada color,
ubiqué su centro. Para que quede esta parte hacia el derecho, llevamos los hilos hacia el revés. Tiramos de ellos tratando de mantener la uniformidad en la punta. Siempre se van a mover, pero luego ustedes pueden emparejarlos con las tijeras. Y ya aquí están puestos los flecos. Y así voy a hacer en cada uno de esos lugares. Yo continuaré poniéndole los flecos a todo el contorno. Y hasta aquí este tutorial, que espero te haya gustado. No olvides suscribirte, regalarme un me gusta y compartir con tus amigas crocheteras. Eso ayuda mucho a mi trabajo. Muchas gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.